soy comisionado del Estado de México. Llevo 6 años, me falta un año por mi periodo. Y de las cosas que precisamente me han motivado a querer participar en el órgano nacional es garantizar Carta de Derechos Digitales en México, garantizar verdaderamente el combate a la corrupción, garantizar verdaderamente que nuestro país se convierta en un protagonista internacional. Y por eso los temas que traigo sobre la mesa. Mi objetivo es muy claro, sé la razón de ser, sé para qué existe este órgano garante, voy sobre 5 objetivos que me parecen van a marcar la pauta para que el INAI se convierta en el órgano de control, no solamente más importante de México, de América Latina y, por qué no decirlo, del mundo, dado que instancias como la Agencia de Protección de Datos Personales de España, como las autoridades de control de algunos países de Europa, no lo tienen. Caso concreto, nuestra política pública en materia de datos, que es el PRONADATO, nuestra política pública en materia de acceso a la información pública, que es el PROTAI. Recordemos que en 2016 México, junto con otros 112 países, pues resultó que tiene la ley de transparencia y acceso a la información pública, que tiene el primer lugar, por lo garantista que es. Igual lo hemos dicho, es el único país que tiene la Ley General de Protección de Datos Personales y Protección de Sujetos Obligados, que tiene la política pública, no la tiene ningún otro país. España, la Agencia de Protección de Datos Personales tuvo que hacer un programa estratégico para diseñar esta política pública. México tiene la política pública que permite que lo que está en la Ley General de Protección de Datos Personales y Protección de Sujetos Obligados se conviertan con 8 ejes temáticos, con 7 ejes temáticos, con 3 ejes transversales y 460 líneas de acción, consolidar la protección de los datos personales. Pero eso es un trabajo que hay que hacer dentro del sistema. Por eso, mi objetivo mis ejes temáticos empiezan a generar los siguientes temas. Mire, el primero, y lo que planteaba muy bien el maestro Oscar, nosotros tenemos ya que consolidar y tenemos que ser parte real de que el Sistema Nacional Anticorrupción se convierta en una realidad. Ya estamos a 5 años de esa reforma constitucional en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Logramos transformar todo el título cuarto. Reformamos e impactamos 14 artículos de la Constitución política. Modificamos el título cuarto para que se convirtiera en ese título de responsabilidad de servidores públicos de particulares por actos de corrupción. Y si llevamos la palabra anticorrupción dentro de la Constitución política y hoy ya la metemos en el Código Penal como delito grave, hagamos valer este sistema y miren, y es ahí, por eso me atrevo a copiar esta palabra de triada o el poder de la triada, no es mío, se lo estoy pidiendo prestado a un autor que respeto y admiro mucho como es Kenichi Mae, que habla del poder de la triada desde el punto de vista de sistemas regionales económicos. Le copio la palabra porque es una triada. Si ustedes revisan el 113 constitucional, esa reforma del 27 de mayo de 2015 está el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción. Ustedes revisen antes este artículo 113, antes de la reforma, y la verdad, nada más porque no tenemos permitido derogar artículos, sino solamente modificarlos. Es un nuevo artículo, es nuevo. 3 párrafos donde está perfectamente el Sistema Nacional Anticorrupción. Si nosotros tomamos ese artículo, así como el 134, para hablar de los principios del ejercicio de los recursos públicos y los actos de autoridad de la Constitución en materia de rendición de cuentas, el 113 nos da para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Dice que es la instancia de coordinación para prevenir, para detectar y para sancionar. Y entonces, ese es el artículo que nos permite interactuar 3 sistemas. ¿Cuál? El de prevención, que se da a través del Sistema Nacional de Transparencia. El de disuasión, que se da a través del Sistema Nacional de Fiscalización. El de sanción, que es precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción. Todos construidos en diferente momento. El Sistema Nacional de Transparencia, la reforma del 7 de febrero del 2014, dio nacimiento a que estos 36 actores, los 33 órganos garantes, el nacional y los 33 nacionales, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación, pudieran formar la política pública para detener y poder
atacar desde la génesis del acto de corrupción con el mejor auditor que tenemos por excelencia, el ciudadano. Se hace una política pública con el ciudadano porque es a través del poder que le da el acceso a la información pública, hacer una alianza con él para detectar dónde hay verdaderamente inconsistencias en el ejercicio de los recursos públicos y en el acto de autoridad. Y entonces nos ponemos y nos coordinamos con la otra instancia, que es la de detección, que es el Sistema Nacional de Fiscalización, que lo creamos en 2007 y que en 2008 lo consolidamos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental para armonizar y que todos contaran de la misma manera, federación, estados y los 2.457 municipios, y no cada quien reportara lo que quisiera y tuviéramos cuentas públicas que nos permitieran identificar desviaciones de recursos. Ya viene la solicitud de la información, ya detectó el ciudadano irregularidades porque vive en ese municipio. Hablamos con la Auditoría Superior de la Federación o con el órgano de fiscalización, le decimos, chécate aquí, porque aquí puede haber irregularidades. Aquí te estamos dando las pruebas para que en esas inconsistencias en la cuenta pública tú puedas actuar. Y entonces, ya estos dos actores, que es el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización, lleguemos con elementos de evidencia, con la Fiscalía Anticorrupción, con el Tribunal de Justicia Administrativa, con el Comité Estatal Anticorrupción, con el Comité Nacional Anticorrupción, con el Comité de Participación Ciudadanas, y señores, aquí está todo. Y ahora sí, vamos a castigar con responsabilidades administrativas, con responsabilidades penales, ¿sí? Y que tenga que pagar quien tenga que pagar. Cerremos el ciclo, hagamos lo que le permitió a Singapur combatir la corrupción y que hoy sea un modelo a seguir en materia económica. No podemos perder de vista este reto que tenemos. Nosotros en 2013 aceptamos como derecho humano y como derecho fundamental el derecho al Internet y las tecnologías de la información. Modificamos el 11 de junio del 2013 el artículo 6 y metimos ese derecho. El problema es que ustedes revisen las 32 constituciones estatales y este derecho no está estipulado en ninguna de estas constituciones. ¿Cómo podemos hablar en el Estado de México de gobierno digital? Una ley de gobierno digital si no tenemos en qué se pueda sustentar en la Constitución estatal. La queremos sustentar en la Constitución federal. Es cierto, si no está en la Constitución estatal, invocamos la federal. La queremos sustentar en el Programa Nacional de Desarrollo del actual gobierno, cuando debería de estar en nuestra ley. Eso nos permite que hoy, por ejemplo, en materia de educación en línea, pues solamente 20 millones de hogares tengan acceso a Internet y 15 millones de hogares estén sin la posibilidad de garantizar este derecho. No, de verdad estamos mal. Y luego, pues lo que estamos viendo, 24 entidades federativas que han aprobado el Código Penal para incorporar el tema de ley Olimpia, el mismo esquema que siempre ha manejado México, que haya una víctima para que entonces le pongamos un delito y castiguemos. ¿Por qué tenemos que esperar que haya víctimas para hacer una ley Olimpia? ¿Qué no podemos hacer una política preventiva, una política disuasiva? ¿Qué no podemos garantizar derechos digitales para decirle al panóptico digital que los derechos humanos en el mundo digital se respetan como se respetan los derechos humanos en el mundo físico? Para poder hacer valer personas fallecidas. Y esa sentencia del 2018 en Alemania, donde unos padres de una menor fallecida de 14 años le ganaron a Facebook e hicieron valer herencia digital y que hoy sea una realidad. Y en México todavía no podamos o tengamos que estar batallando con aseguradoras que cada que queremos hacer valer un seguro de vida nos tengan que pedir el expediente clínico para poder demostrar de qué falleció y puedan cobrar o puedan pagar el seguro. ¿Qué no? Eso es una invasión a los derechos de la personalidad. No está violentando la dignidad humana. Imagínense que una aseguradora se entere que mi papá falleció de COVID o que mi papá falleció de una enfermedad terminal o contagiosa. ¿De verdad tendrán el cuidado? ¿No violentarán derechos de terceros? Y bueno, caso Ingrid, todos vimos con tristeza, a pesar de un feminicidio, a pesar de esa violencia grotesca, todavía los familiares tuvieron que cargar con esa pena de estar viendo esas imágenes en redes y que en este país se pueda estar confundiendo que eso es libertad de expresión. No, los derechos
no son absolutos, los derechos tienen un límite cuando se violenta la dignidad humana, y claro que se está violentando la dignidad humana, no solamente de Ingrid, sino de sus familiares, y creo que de todas las mujeres que se sentían agredidas y verdaderamente amenazadas por ese contexto. Estamos también ante un reto, y miren, yo lo veo y lo pongo en términos, digamos, de un juego de ajedrez. Tenemos dos oportunidades de dos tratados, uno en materia comercial y otro en materia de derechos humanos, como es precisamente el Convenio 108 y su protocolo adicional. México fue el segundo país de América Latina que se incorporaba con países europeos para convertirse en el país 54 en 2018, que se incorpora al Convenio 108, que es el tratado internacional en materia de protección de datos personales por el flujo transfronterizo que se da en relaciones comerciales con países de Europa, con países de América, con países de África, con países de Asia. Se incorporó en 2019 Argentina como tercer país, pero nos enteramos en 2018 que estaba una nueva versión del Convenio 108 y era precisamente el Convenio 108 Plus. Pues resulta que Argentina y Uruguay ya lo firmaron y México no. ¿Y qué nos representa para México no firmar el Convenio 108 Plus? Pues que Europa hoy nos puede decir que estamos sí en la versión de ser considerado un país de puerto seguro, porque tenemos reconocido el derecho a la protección de datos personales como derecho humano, pero que todavía no garantizamos derechos digitales, que todavía no garantizamos sistemas de seguridad para la protección del tratamiento de esas bases de datos, que todavía tenemos muchos problemas porque nos están hackeando las bases de datos del sistema financiero, nos están hackeando las bases de datos del sistema de salud, que nos están hackeando una serie de bases de datos que se están vendiendo en el mercado y que obviamente se utilizan para violentar derechos. Firmamos un tratado comercial en la nueva modalidad con América del Norte denominado TEMEC, donde el esquema y la base es que pasamos de un comercio territorial y físico a un comercio digital, a un comercio donde los mercados se rompieron esas fronteras porque hoy el mercado está en la nube, está en el internet, ¿sí? Y donde obviamente los temas de vulneración resultan fundamental. Y además, digo, a menos que alguien me contradiga, yo hasta ahorita no conocía un tratado de libre comercio donde se tuviera que incorporar un capítulo especial, como es el tema anticorrupción. Y creo que no lo ponen por Estados Unidos ni Canadá, lo ponen por México, diciéndole, bueno, si tú no lo puedes resolver allá, aquí te lo pongo como el capítulo 27 de los 34 que tenemos para que si hay corrupción en tu país, yo pueda traer y los pueda juzgar en tribunales internacionales de estos tres países para hacer valer lo que me interesa, los derechos de propiedad y la garantía de que no vas a estar mermando la inversión extranjera directa. Son retos fundamentales que tenemos que atender para que obviamente México sea protagonista de estos dos tratados y donde obviamente quien lleva mano pues es el órgano garante nacional. El cuarto, les decía, si lo ponemos en términos de un juego de ajedrez, creo que estamos ante la jugada donde podemos hacer el jaque mate para que México sea el siguiente puerto de Panamá del siglo XXI en la economía digital. El esquema puede parecer muy complicado, pero es muy sencillo de explicar. Miren, el 16 de julio de este año, el Tribunal Europeo hizo la siguiente sentencia. Desconoció los puertos o los escudos de privacidad que tenía Estados Unidos con los cuales garantizaba a Europa que protegía los datos personales. Todos conocemos del escándalo de esta persona que trabajaba en una agencia de seguridad y que les fue a decir a los europeos, están entrando a sus bases de datos con la excusa del tema de seguridad. Y el presidente de los Estados Unidos y el ejecutivo, con la mano en la cintura, ha dicho y ha expresado que lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque su prioridad es la seguridad. Por eso cayeron los escudos de privacidad. México se puede convertir en el país de puerto seguro sustituto para que recuperemos el flujo que se perdió de 5,300 empresas que están en Estados Unidos y miles que están en Europa. Para decirle a Europa, a ver, mira, podemos recuperar el flujo transfronterizo para que vía Europa con México y bajo el marco del Convenio 108 y su protocolo adicional, que México forma parte y que somos considerados un puerto seguro, a mí no me puedes decir o me puedes exigir escudos de privacidad porque yo tengo regulado la protección de datos personales como derecho fundamental. Y entonces
agarremos a las empresas que hoy en México están detenidas, que no están activadas, generemos empleo, generemos de nuevo reactivación económica. ¿Para qué? Para que esas empresas, lo único que necesitamos es que nos presten su denominación social. Obviamente, muchas de ellas tendremos que hacer las respectivas adecuaciones para que participen a través del comercio digital o comercio electrónico. Y después juguemos como quiere jugar Estados Unidos. Tenemos un TEMEC y ahí hay 5 capítulos de los 34 donde la protección de la información y sobre todo los datos personales se rigen por mecanismos de mercado. Y a ti, ejecutivo, no te atrevas a tocarme estas bases de datos porque entonces invocaré a los tribunales europeos para que un tratado que firmó tu legislativo, no tu ejecutivo, el legislativo, me hagas valer la privacidad y me hagas valer el respeto. Tú no puedes entrar a las bases de datos con las cuales yo estoy contratando en la nube precisamente servicios de Internet. ¿Por qué? Porque están bajo el resguardo y el mecanismo de protección que establece el TEMEC. Y entonces sí, hagamos valer ese 5% del Producto Interno Bruto que es comercio digital, llevémoslo a un 10 o a un 15%. Esas empresas que tienen en riesgo en Estados Unidos, vamos a pedirles que se vengan a colocar en estados del Estado de México, Estado de Tlaxcala, Estado de Oaxaca. Activemos la economía. Y eso, claro que tiene que llevarlo el INAI con Europa. Y finalmente, señores, artículo 57, título tercero de los derechos. Y si dice el título tercero de los derechos, aunque no le pongamos en el artículo 57 la palabra derecho, por técnica legislativa ya lo trae arrastrando desde el momento que el título habla de los derechos precisamente de las personas. Y el 57 habla de la portabilidad de los datos personales. ¿Por qué es importante? Pues porque precisamente hoy lo que está pasando con el tema del confinamiento, con el tema del gobierno digital, con el tema de estar trabajando desde casa, ¿cuántas personas nos van a pedir en su momento que tengamos o que se les mande su expediente clínico, su expediente de defunción y que se tenga que mandar? Porque recuerden que esta crisis nos llevó a que muchas veces éramos atendidos fuera de nuestros municipios, fuera de nuestros estados, o mucho trabajo se sigue haciendo desde casa. La portabilidad de datos personales se puede hacer. En el Estado de México la podemos hacer porque por eso creamos un Sarcoen que nos ha costado 60 millones, sí nos ha costado mucho, pero hoy en día Sarcoen tiene niveles de seguridad que solamente tiene el SAT para el tema de la firma electrónica. No lo tiene la Plataforma Nacional de Transparencia. Hoy Sarcoen es una plataforma interoperable global que permite llevar de manera segura, porque está encriptada bajo 1024 caracteres, los expedientes clínicos electrónicos para llevarlos de manera segura de un hospital que puede estar en Toluca a un hospital que puede estar en Tecama y que la gente siga su tratamiento de cáncer, que pueda irse un estudiante de una universidad tecnológica que está en Metepec, que se pueda ir a una universidad tecnológica que está en Chalco y que siga su ciclo escolar sin perder un año, el expediente laboral, todo lo que podamos tener en bases de datos ya digitalizados. ¿Por qué sabemos en el Estado de México que hay estos datos personales que se pueden ser portables? Porque el Infoen es quien registra las bases de datos de los 333 sujetos obligados. A nosotros que no nos vengan a decir que no se puede hacer portabilidad de datos, porque sabemos qué hay y qué se puede hacer. En el caso de la Agenda 2030, todos hemos querido empatar básicamente la labor en materia de acceso a la información pública, parte de los datos personales, casi básicamente con uno de los 17 objetivos o dos de los 17 objetivos de la Agenda 2030. No es cierto. Yo te estaba haciendo un análisis y al menos en 11 el actuar de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales cae en 11 de los 17 objetivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de datos personales, en materia de acceso a la información pública como un derecho que permite ejercer otros derechos siempre y cuando verdaderamente la información sea de calidad. Por ejemplo, impacta a comunidades indígenas, impacta a grupos vulnerables, impacta a mujeres. La transparencia es obligación, no concesión. Quien piense que porque está haciendo algo que por obligación tiene y sienta que ya cumplió con su trabajo, está equivocado.
Eso es lo mínimo que tienen que hacer y todavía nos cuesta hacerles entender a la gente que tienen que hacerlo porque están recibiendo recursos públicos y que porque están bajo el amparo de una normatividad para un acto de autoridad que no tiene un ciudadano común y que tenemos una ventaja con respecto a ellos y que esta ventaja se tiene que actuar con responsabilidad. Somos un país de instituciones y que somos transitorias las personas. Las instituciones prevalecen en el tiempo. Hagamos instituciones fuertes. Entonces, va de la mano, yo calculo que, como les decía en este análisis, al menos con 10 o 11 de los 7 objetivos, estos derechos, por eso no tengo ningún problema en decir que el programa de trabajo que estoy proponiendo y lo que debe de hacer el INAI tiene tal potencial que estaría impactando en estos 10 objetivos de la Agenda 2030. El tema de gobierno abierto, lo he dicho en diferentes foros, nos hemos quedado cortos. Cuando hicimos esta métrica de gobierno abierto, que se maneja bajo 4 subíndices, les demostré claramente que somos muy buenos para reportar, aparentemente en los portales. Por eso tenemos una calificación de .78. Pero cuando nos vamos de eso a que la información que tiene el ciudadano se convierta verdaderamente en un activo para que lo haga valer con participación ciudadana, y es donde tenemos .18% en promedio, estamos reprobados. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que el ciudadano está recibiendo no le ha servido para ponerlo en práctica y hacer verdaderamente gobierno abierto. En este país, por ejemplo, y yo ponía como un claro capítulo, es más, me atrevería a decir que vamos a hacer una ley de presupuesto participativo, de modo tal que esté como ley y que cuando a la gente se le convoque y participe con información que trae previamente y que además el gobierno pone a la vista, quede estipulado que va a ejercer recursos presupuestales que están etiquetados para presupuesto participativo. Ese mecanismo de presupuesto participativo lo vimos nacer en Porto Alegre en 1988, Brasil. Hoy se ha convertido en un mecanismo en casi todos los países de América Latina. El Banco Interamericano, la ONU lo agarraron como mecanismo eficiente para hacer verdaderamente de la percepción una realidad. La Ciudad de México lo tiene incorporado en su presupuesto, en un capítulo de participación ciudadana, con pena, pero lo tiene, con el 3% del presupuesto, el 1% para algunos rubros. Es una vergüenza. O sea, de verdad, lo que le interesa a la gente que sabe el problema y que sabe la solución, solamente le estamos chiqueteando para que le demos el 1 o el 3%. En el Sistema Nacional de Hacendario, Federalismo Hacendario, tenemos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, estos 8 fondos de combate a la pobreza, donde al menos en 3 de ellos podríamos hacer presupuesto participativo. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, que tiene una cantidad impresionante y que el Estado de México, por ejemplo, el Estado de México, ¿cuál fue el mecanismo que encontró para poder aplicar lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal? Dice la Ley de Coordinación Fiscal, capítulo 5, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Estatal se tiene que aplicar para obras de impacto regional. El gobierno del Estado de México se le hizo muy fácil decir, bueno, como a mí me cuesta hacer presupuesto participativo, se los paso, un mecanismo que utilizó durante muchos años a través del famoso programa de apoyo comunitario, se lo doy a los 65 diputados y cada uno se vaya a repartirlo, ¿sí? A sus comunidades. Todos conocemos que, bueno, pues si eras amigo del diputado, si eras parte de las personas que apoyaban, te llegaban, o si además el coordinador de este fondo era el consentido del diputado, bueno, pues todos sabemos a dónde iban a parar estos apoyos. Yo creo que al menos 3 de los 8 fondos del Fondo de Aportaciones para el combate al ramo 33 se podría aplicar bajo ese mecanismo. Los recursos que los municipios captan vía ingresos propios, concretamente, por ejemplo, el de impuesto predial, ¿sí? Pues que lo haga bajo un esquema de presupuesto participativo. La gente participa y hace obras y las protege. ¿Por qué? Porque forma parte de ellas. Si no recordemos estos programas de solidaridad, cuando muchos de ellos hicieron tantas obras que ellos ponían la mano de obra. Entonces, esos son esquemas, digo, cosas que lo demostré y decíamos, si no, de verdad lo que estamos haciendo, a mí se me hace muchas de las veces simplemente cumplir con compromisos internacionales, pero realmente hacer gobierno abierto, hay un trecho muy grande y todavía nos falta. Rápidamente, derecho al olvido.
en este país, de verdad, Google nos trata como menores de edad. El derecho al olvido, a partir de la sentencia de Antonio Costeja en 2015, nos decían en España que para el año 2019 llevaban 250,000 solicitudes de derecho al olvido. ¿Por qué muchas no aplican? Y por eso la última sentencia de diciembre de este año por parte del Tribunal Europeo que promovió Francia fue que les dijo, señores, no aplica más que para territorio europeo, no aplica para territorio en América, no aplica para territorio en África. No. ¿Por qué razón? Porque muchas de estos países que no son democracias consolidadas lo utilizan para proteger actos de corrupción, para proteger violación de derechos humanos. Y el derecho al olvido, que no es un derecho al olvido, simplemente es un derecho a la desconexión o a la desvinculación del buscador como tal, no se podría hacer. Entonces, hay un solo ejemplo que ha ganado en América, que podríamos tomarlo, caso Colombia, de Gloria contra el Tiempo, donde lo que se busca es decir, y es también lo que nos decía en el caso de Costeja, lo único que se hizo fue quitar del buscador, pero la nota de vanguardia sigue vigente, porque no dijo nada que no fuera cierto. Por eso la iniciativa, cuando la presentó el año pasado el senador Ricardo Monreal, los primeros que brincaron fueron los medios, diciendo, oye, es el atentado contra la libertad de expresión. Sí, porque muchas de las veces se quiere combatir algo que los medios están publicando, pero que en ese momento es cierto. Lo que se dijo, por ejemplo, en el caso de Gloria contra el Tiempo fue, es perfecto, tú dijiste una nota que hay un perjuicio para Gloria, pero actualiza la información de modo tal que, como el caso Costeja, tú ya pagaste tu crédito. Lo que hoy necesita saber la gente para que no te siga perdiendo imagen es que tú ya dejaste de ser ese deudor. Lo mismo que pasó con Gloria contra el Tiempo. Actualiza la nota para que no siga afectando la imagen. Sí tenemos un ejemplo que podríamos por primera vez llevar y México ser un ejemplo de verdaderamente derecho al olvido. Caso de una niña en Oaxaca que fue abusada por su padrastro, 12 años, queda embarazada, la recoge bajo la protección del gobierno del estado, no me acuerdo si es el DIF estatal, la llevan cuando viene el momento del parto, la llevan a un hospital público, la atienden y personal de salud sale a dar la noticia con un medio de comunicación local y posteriormente se conoce en redes esta situación. La persona que había abusado, obviamente, estaban haciéndose las investigaciones, no había sido detenida. Cuando se entera de esto, que ya salió a la luz pública, la persona huye. Nosotros platicamos con el órgano garante, de verdad tenemos la posibilidad por primera vez de hacer valer derecho al olvido en plenitud, pidiéndole primero y actuando como órgano garante local que está obligado a sancionar a ese hospital que no protegió información de naturaleza sensible, primero por ser de una menor, segundo por estar en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál era el proceder del órgano garante? Tendría que haber sancionado a ese instituto y con una sanción no solamente económica, inmediatamente mandar a responsabilidad para lo que derivara. Segundo, tendría que haber promovido la posibilidad exactamente de actuar contra el medio de comunicación, promover con Google, porque aquí interactúan varios derechos: protección, datos personales de tipo sensible, interés superior del menor, Ley General de Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, tratados internacionales. Hoy tendríamos por primera vez la posibilidad de decirle a los medios de comunicación, también sin violentar su libertad de expresión, que su derecho a la libertad de expresión termina cuando pone en riesgo a una persona que prevalece el interés superior del menor. También decirle a Google que eliminar o que anular esas publicaciones. ¿Por qué? Porque seguimos constantemente victimizando a la niña. ¿Qué vamos a hacer con una niña? 12 años. La vamos a sacar de Oaxaca, la vamos a sacar del país. Le falló el Estado, le fallaron las instituciones, le falló la sociedad, le falló su familia y seguimos fallándole. Ahí sí tenemos un caso para llevar al derecho al olvido. Respecto al tema de ciberseguridad, yo tuve la oportunidad de entrevistarme con el senador Miguel Ángel Mancera. Hablamos de su propuesta de iniciativa de ley general de cibercrimen. Le comentaba, le llamó mucho el tema el tema de los derechos digitales o la Carta de los Derechos Digitales, porque mucho de eso está ahí precisamente para poder atacar, como decíamos, desde una política preventiva y disuasiva y no solamente de castigo sancionadora, una ley general para combatir el cibercrimen. Pero además le proponía
porque yo actualmente en el doctorado que tengo de la Universidad Anáhuac, estoy haciendo la investigación de análisis económico del cibercrimen. ¿Qué estoy haciendo para el análisis económico del cibercrimen? Lo que estoy midiendo son, a través de un modelo econométrico, el peso real de las variables que tienen precisamente para batir el crimen en el modelo digital. Y él bien lo decía ahorita Rita, el tema es la impunidad. El valor esperado del delito es mayor que el valor esperado del castigo. Y esto tiene que ver, obviamente, con la probabilidad de que realmente se le castigue a alguien. En este país, todos sabemos que de cada 100 delitos, solamente 3 de manera formal se castigan, pero sabemos que es el doble. Entonces, claro que hay, lo decía Gary Becker, o los creadores del análisis económico de derecho, hay incentivos para dedicarse al crimen. Es rentable. En este país, sí, medí en su momento el valor esperado del secuestro y verdaderamente el valor esperado de tener éxito para un secuestro es de 900,000 pesos. Y el valor esperado del castigo, a pesar de los 70 años que hemos propuesto para castigar este delito, es de 223 días. Díganme ustedes racionalmente, bajo una racionalidad, y quien diga que no razona económicamente el delincuente, bueno, pues creo que vive en un mundo de ilusión. Pues claro que es rentable. Si la probabilidad de que me castiguen es de menos de un año en la cárcel y voy a obtener un beneficio de 900,000 pesos, pues claro que lo voy a hacer. Lo mismo pasa en el caso del ciberdelito. Me llamó mucho la atención porque este modelo lo quiere conocer. Lo que hacemos es precisamente meter bajo un modelo econométrico y demostramos que el valor esperado del delito es mayor que el valor esperado del castigo. Demostramos que en este país no hay política de rehabilitación, por eso las cárceles se convierten en universidades. Entras por un delito menor, regresas por un delito mayor. Estamos protegiendo a los delincuentes y pagando su estancia y protección desde las cárceles, porque no necesitan ni salir, ¿eh? Desde ahí tienen a sus operadores. Yo no planteo, a lo mejor, tanto que sea una política de austeridad en el punto de vista de que se tenga que reducir. No, creo que yo lo que quería demostrar es que tiene una cantidad impresionante de personas, tiene una cantidad impresionante de recursos que podría cumplir sin ningún problema con una verdadera reingeniería, enfocándonos a los objetivos que son prioritarios que debe ser. Y paralelamente, cuando yo hablaba de la caída de los cuidados de privacidad y el rol que puede tomar el INAI, es que como país, nosotros y como órgano garante, que es lo que estoy yo proponiendo aquí en el Estado de México, el INAI se tiene que convertir verdaderamente en un órgano autónomo, diseñador de su propio destino y futuro. Para ello, tendría que proponer dentro de la ley de ingresos que empiece a captar ingresos propios. ¿Por qué estamos proponiendo que captemos ingresos propios? Porque nosotros tenemos por ley, en la ley de protección de datos personales y también en la ley de transparencia, que los únicos facultados para certificar al oficial de datos personales, que es el equivalente del delegado de protección de datos personales en Europa, es el INFUE. Lo mismo tendría que pasar con el INAI. ¿Por qué razón? Porque en Europa, por ejemplo en España, al que certifica el delegado de protección de datos personales son certificadoras. Son particulares que cobran por esa certificación y que para el INAI podrían representar derechos como lo puede ser para el INFUEN. ¿Qué podrían representar para el INFUEN? Ingresos al menos en el siguiente ejercicio fiscal por 40 millones de pesos. Porque estoy hablando de que podríamos certificar a los oficiales de datos personales, pero también a las empresas o las unidades económicas que tenemos en el Estado de México, que son aproximadamente 700,000 empresas que tenemos aquí, y que esta certificación permitiría a estas empresas poderse convertir como empresas para entrar al comercio o el flujo transfronterizo con empresas de Europa, con empresas de Estados Unidos, con empresas de Canadá. Y claro, que si no lo cobra como derecho el INAI o el INFUEN, lo va a cobrar una consultoría, un corporativo, una universidad privada. Y son recursos que ténganlo por seguro que no los va a meter para cuestiones sociales. Nosotros sí. Y además eso se reconvierte en ingresos propios y que el Estado de México y el INAI
dejen de ser dependientes del presupuesto federal y, como digo, que sean diseñadores de su propio destino. Por eso también de las propuestas que yo hago, cuando digo que nos convirtamos en protagonistas de este esquema o de la nueva economía digital o del comercio digital, es que el INAI sea el certificador de programas académicos con cualquier universidad privada o pública que certifica a los oficiales de datos personales, a los abogados, a los especialistas o a las mismas empresas para tener una certificación y que empecemos a transitar a una NOM en materia de certificación precisamente de medidas de seguridad y tratamiento de datos personales para el flujo transfronterizo. Eso representaría para el INAI, creo yo, en mis expectativas, que sin problema podría estar captando entre 400 o 500 millones de pesos vía derechos, porque él sería el responsable de todas las unidades económicas. Estamos hablando de más de 5 millones en todo el país. Entonces, son oportunidades importantes. En materia de gobierno abierto, esto tiene que hacerse bajo una política pública en todas las instancias y en todos los sectores. Nada nos impide trabajar bajo el esquema de política pública, entendiendo la diferencia de lo que es una política gubernamental y lo que es una política pública y lo que es una política de Estado. Gobierno abierto se hace con política pública, gobierno abierto se hace con la participación de la sociedad. Por eso también dentro del sistema hemos dicho, no nos quieran sentar solamente a los órganos garantes, al INAI, ¿sí? Sentemos a los gobiernos estatales, a la CONAGO, sentemos al Poder Legislativo y cada quien vaya respondiendo a lo que ha dejado de hacer, porque es muy cómodo que los congresos locales o el Congreso de la Unión no hayan sacado una ley de participación ciudadana, no hayan sacado mecanismos verdaderamente de presupuesto participativo, no etiqueten en el presupuesto de egresos que vamos a tener, el siguiente que se va a discutir, partidas presupuestales para verdaderamente hacer gobierno abierto y que la sociedad decida a qué rubros de gasto. A la gente solamente la utilizamos, dicen, atendiendo el artículo 26 de la Constitución Federal, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, para justificar un plan de desarrollo, y nos olvidamos de ellos hasta el siguiente sexenio, que los volvemos a convocar. No, la participación ciudadana y la política pública se hace bajo la base de la sociedad. No solamente cuando tengamos que diseñar el programa, no, también para su implementación, su evaluación. Tiene que estar vigente, es el mejor auditor que tenemos. Muchas gracias.